Hoy quiero compartir con ustedes un tema que se llama el camino a la madurez. Digamos que es un poquito una continuidad de lo que he estado hablando en estas últimas dos reuniones. Le he estado hablando acerca de la palabra, le he estado hablando acerca de cómo la palabra presenta para nosotros como un ciclo, ¿verdad? Viene a nosotros la palabra con un propósito, ¿verdad? Entonces nosotros no nos podemos quedar indiferentes cuando la palabra viene a nosotros. La palabra viene para provocar algo, ¿verdad? Y nosotros reaccionamos a la palabra o nosotros pues no ponemos atención a la palabra, la menospreciamos. Muchas veces sucede. Jesús fue uno de los escenarios que les reprochó a los fariseos del tiempo, los religiosos de su tiempo. Les dijo: mi palabra no haya cabida en vosotros. Y tristemente todavía hay gente en la cual la palabra de Dios no encuentra cabida. Una palabra no significa nada. Para nosotros, sus hijos, debe ser todo la palabra. Sí. Cuando una palabra viene a nosotros, viene para provocar algo. No podemos quedarnos indiferentes. Por decir algo, si yo estoy desesperado, pero viene una palabra donde dice: mi paz te dejo, mi paz te doy. Entonces aquella desesperación se vuelve en una confianza, decir: yo sé, tú lo dijiste, sí, yo voy a estar seguro, voy a estar confiado, tú tienes control. Entonces respondo ante esa palabra que viene a mí. Y así constantemente, entre más expuestos estemos a la palabra, por eso es que es una transformación mucho mayor, porque estamos exponiéndonos constantemente a la palabra y la palabra está haciendo una obra. No cesa el Señor. Alguien diga amén. Porque es verdad, la palabra de Dios no cesa, constantemente está operando en nosotros. La palabra produce fe. Dice, yo le contaba también hace una semana, dice: la fe viene por oír, la fe viene. Si no tenemos fe, la fe puede venir a nuestra vida. ¿Cómo? A través de oír la palabra. Yo les conté que en una ocasión, una persona de la cual muchas veces yo aprendí cosas de la palabra, me dijo, yo le dije: yo quiero que mi fe crezca. Y me dice: pues se te van a venir muchos problemas, ¿verdad? Porque a través de muchos problemas es como tu fe aumenta. Y yo estuve tentado de decir amén, pero dije: no, eso no es amén. Porque la fe viene por oír, no por los problemas, ¿verdad? La fe viene por oír la palabra de Dios y por creer la palabra de Dios, ¿sí? Los problemas van a venir, eso es una forma, ¿verdad? Pero la manera en que la fe crece es cuando nosotros oímos la palabra de Dios. Oímos la palabra de Dios, creemos la palabra de Dios, confiamos en la palabra de Dios y entonces eso produce fe, ¿verdad? Entonces la palabra produce también vida, ¿sí? Porque todos aquellos que creemos la palabra, cuando aceptamos la palabra de Dios, dice que pasamos de muerte a vida. Por aceptar la palabra, por creer la palabra, ¿sí? El que creyere, ¿sí? El que confesare con su boca y creyere en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. O sea, una vez que yo deposito mi confianza en la palabra, produce vida en mí, produce salvación, produce vida eterna. Dice que la palabra, por ella crezcamos para salvación. Entonces la palabra, es más, yo le puedo decir sin temor a equivocarme, es lo más valioso que Dios nos ha dejado, la palabra. Entonces por esa razón usted debe tener mucho cuidado qué representa la palabra para usted. ¿Qué representa la palabra en mi vida? ¿Qué lugar ocupa la palabra en mi vida? Si la palabra no ocupa un lugar preeminente, nosotros estamos en una confusión de prioridades. Porque la palabra debe ser nuestra prioridad. Nuestra prioridad. Si no es hoy,
si hoy la palabra de Dios no es nuestra prioridad, nosotros estamos en un desorden en nuestras prioridades. Debe ser la palabra nuestra prioridad. Debe ser que, decía un pastor, dice, yo me comprometí a mí mismo, dice, no voy a comer si antes no he leído la palabra de Dios. O sea, son disciplinas que a veces no estoy diciendo que haga eso, pero estoy dándole un ejemplo de alguien que dice, ¿sabe qué? La palabra tiene que ser lo primero para mí. Si hoy no he leído la palabra, no tengo derecho de comer. Él solo hacía a sí mismo, ¿verdad? No estoy diciendo lo que tenga que hacerlo, pero es simplemente un ejemplo de alguien que dice, para mí la palabra tiene que ser lo principal. Tengo que leer la palabra, tengo que meditar la palabra. La palabra se tiene que convertir en lo principal para mí. Entonces, hoy el tema que yo le quiero compartir, que tiene que ver con el camino a la madurez, pues obviamente tiene que ver con la palabra. No hay otra forma de crecer, si no es a través de la palabra. Y pudiéramos ponerlo como un pequeño ejemplo, un niño, ¿verdad? Cuando nace un niño, ¿qué es lo primero que necesita un niño? Pues necesita el sustento, ¿verdad? Necesita la leche. Entonces la leche es la base para que ese niño, una vez que se desconectó de su madre, pues, o una vez que empezó a respirar, una vez que nació, entonces tiene horas para empezarse a alimentar. Si en ese lapso no se empieza a alimentar, su vida empieza a ser puesta en riesgo. Todas las mamás saben eso, todos los padres nos damos cuenta de eso, ¿no? Incluso dicen, por ejemplo, en el caso de los calostros, que es la primer leche que el niño toma, dice, entre más horas pasen, más va perdiendo el valor ese calostro para el niño, lo principal, ¿verdad? La leche espiritual. Y dice la palabra así, dice ahí en 1 Pedro, creo que es 1:23, si quiere verlo conmigo. 1 Pedro 1:23. Esto que yo le estoy compartiendo es, digamos que es prácticamente lo básico de la palabra de Dios. Uno tiene que saber esto, no lo puede dejar de saber. 1:23 dice así, dice, siendo renacidos, no de semilla o de simiente, que es lo mismo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, ¿por qué? La palabra de Dios. Nacimos por la palabra de Dios, ¿sí? Que vive y permanece por un tiempo. Para siempre permanece, para siempre, es eterna la palabra. Dice la Escritura, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿sí? Aun cuando ya nos vayamos de aquí, su palabra sigue estando presente y vigente, ¿verdad? Esa permanece para siempre. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de esto, y esa analogía que la palabra misma hace del sustento para un recién nacido, que es la leche espiritual, pues es algo pues muy que nosotros podemos, digamos, meditar un poquito más sobre eso. ¿Qué hace una mamá cuando va a darle la leche al niño, no? Digo, las mamás modernas ahora son un poco más extremistas, ¿verdad? Porque van a hervir las mamilas, o yo no sé si ya no las hierven, antes las hervían, ¿verdad? Las ponían, las desinfectaban y le hacían cuánta cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, la leche tiene peligro. Tiene peligro que si se contamina, pues entonces la leche se cuaja, ¿no? Se corta. Imagínese darle una leche que ya está pasada al niño, pues ¿qué va a pasar? Pues obviamente al niño le va a causar un problema digestivo. Definitivamente esa noche no va a dormir usted, ¿verdad?
¿Por qué? Porque el niño va a estar en una serie de complicaciones. Digo, la palabra de Dios hace comparaciones para que nosotros pensemos en eso. Para nosotros pensemos, entonces cuando nosotros nacemos de nuevo, nosotros necesitamos la leche espiritual. Porque eso es lo que dice, ¿verdad? Fuimos renacidos por la palabra de Dios. Y luego dice Pedro, más adelante dice Pedro ahí en 1 Pedro capítulo 2, si quiere verlo conmigo, 1 Pedro capítulo 2 y versículos del 1 al 3, voy a estar leyendo de eso. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones, ¿sí? Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Dice que cada uno de nosotros debe desear como niño. ¿Cómo un niño hace? Cada 3 horas está tirando el grito, ¿no? Por su mamila, ¿verdad? Cada 3 horas, como un relojito, ¿no? Híjole, ya se va a acercar la hora y a prepararle, porque ya una vez que empieza a llorar la criatura, hay que llevar y darle la mamila, ¿verdad? ¿Por qué? Dice que nosotros debiéramos desear la leche espiritual no adulterada. Pero hay gente que se pasa 1 mes, 2 meses, 3 meses sin un versículo de la palabra. Imagínense cómo está su estado espiritual. Por fuera a lo mejor sí está muy maquilladita, fue con Aileen y le puso pestañas y todo, pero por dentro quién sabe cómo anda. ¿Cómo anda por dentro? ¿Por qué? Pues porque no se ha alimentado, no ha recibido el sustento, la nutrición que la palabra de Dios trae, ¿verdad? Y dice: desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, porque la leche puede ser adulterada. Puede ser adulterada, así como le digo yo, pues si la mamila no estaba completamente limpia, pues entonces la leche se va a cortar, se va a cuajar. O si está con algún germen, con alguna bacteria, pues va a causarle un problema al niño, ¿verdad? ¿Sí están acá? Entonces dice que tiene que ser en esa condición. Dice: para que por ella crezcáis para salvación, ¿no? Entonces yo le estoy hablando acerca del crecimiento, ¿sí? Que vamos hacia la madurez. Dios quiere que usted madure. Dígaselo eso a su vecino: Dios quiere que madures. Contéstele usted: y tú también. Sí, porque no sea que nomás vayan a estarse acusando ahí uno al otro, ¿verdad? O sea, todos necesitamos madurar. Es necesario que maduremos, ¿sí? No se puede quedar así. Es importantísimo que entendamos esta parte, que el Señor quiere que nosotros crezcamos. Entonces, el tipo de alimento que el bebé requiere, pues es un alimento muy, muy puro, ¿sí? Que no tenga contaminación, que no esté, ¿cómo se llama? Contaminado prácticamente, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra. Esa primera leche que el bebé debe tomar debe estar así. Y dice el último versículo que estábamos leyendo, dice: si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si es que habéis gustado la benignidad, si es que te gustó lo bueno que el Señor es. Me gustó lo que dijo Ludi aquí al final, ¿verdad? Dijo: disfruté eso es que te gustó, ¿sí? Entonces Dios quiere que a ti también te guste, que disfrutes la palabra de Dios, ¿sí? Entonces va a llegar un momento en que la disfrutas, ¿sí? De tal manera que dices tú: la quiero más de ella. Porque eso es lo que dice: si es que habéis gustado. O sea, que disfrute, cada uno de nosotros disfrute esa leche espiritual que trae vida a nosotros, esa primera leche, ¿verdad? Entonces, pero es importante lo que dice aquí, ¿verdad? Desechando. ¿Qué cosa puede contaminar la leche espiritual? O ya entendimos que la leche espiritual es la palabra de Dios. ¿Qué puede contaminar la palabra de Dios? Cuando nosotros la escuchamos, así como dice aquí Pedro, con malicia,
con engaño, con hipocresía, con envidia, ¿sí? Con calumnias. ¿Puede alguien estar escuchando la palabra de Dios y traer este tipo de sentimientos? Esos sentimientos contaminan la palabra de Dios. Esos sentimientos hacen que la palabra de Dios no llegue con esa pureza a nosotros. Y si llega de esa manera, pues obviamente no tiene el aprovechamiento. Porque hay todo eso. Hay malicia, hay engaño, hay envidia, hay celo, hay calumnias. ¿Sí? Por eso dice, desechando todo eso. Si queremos avanzar a la madurez, tenemos que desechar eso. Usted hágase la pregunta, ¿verdad? ¿Todavía traigo malicia en mi corazón? Si traigo malicia, entonces tengo que pedirle al Señor perdón y quítame esta malicia. No quiero ser mal pensado o mal pensada. Esa es tarea de nosotros. Si a usted le gusta engañar, si le gusta decir mentiras, porque antes lo hacía y quizás ya fue nacida de nuevo o nacido de nuevo, pero todavía usa esa práctica, es importante desechar esa práctica, porque es parte de nuestro crecimiento. Usted no piense que porque ya nació de nuevo, usted nunca va a pecar. Dice la Escritura, no practica el pecado, pero esa es una tarea que tenemos nosotros que hacer. Tenemos que quitarnos eso, porque la vieja naturaleza se quiere volver a apropiar de nosotros, así como éramos antes. Porque ninguno de nosotros puede decir, no, pues es que yo era bien bueno, yo era bien buena. Como decía aquel comediante Paco Stanley, ¿no? Dice, yo era bien lindo, ¿verdad? No es cierto. No es cierto. No hay bueno ni aun uno, dice la palabra, ni aun uno. Todos pecamos. Todos estamos separados de Dios. Solamente en Cristo podemos ser reconciliados. Solo a través de su palabra podemos ser reconciliados. Entonces la palabra demanda de nosotros que nos quitemos estas 5 cosas. ¿Cuántas son? Dice, desechando malicia, engaño, hipocresía, envidias y calumnias. Esto no puede estar. Todo esto no es lo que tenemos que quitar, porque eso contamina la leche, ¿sí? La adultera la leche. Y si usted está escuchando algo y tiene un sentimiento así, pues aquello no va a tener provecho en usted. Por eso usted puede ver, hoy esa persona tiene tantos años en la iglesia y mira, pues sí, porque la leche que está tomando está adulterada. La quiere estar tomando esa leche, pero tiene el asunto pendiente allí y no lo quiere arreglar y no quiere perdonar, y no quiere honrar, no quiere tener un corazón generoso. Está hablando siempre mal de los demás, está en el chisme, está en la crítica, está en la murmuración. Pero viene a la iglesia, pues sí, pero bebe leche adulterada, porque la leche que bebe con lo que trae se contamina. ¿Sí están acá? De repente se me hace como que se me fueron por eso. Es importante. O sea, Dios quiere llevarnos a madurez. Ese es el plan de Dios, ¿sí? Llevarnos a madurez. ¿Sí? Él se deleita con nosotros como niños. Por eso dice la Escritura, dejad a los niños venir a mí, no se los impida. O sea, a Él le gusta eso. Le gusta nuestra etapa de niñez. Como a nosotros nos gusta la etapa de niñez de nuestros hijos o de nuestros nietos. Los disfrutamos. Un ratito, luego ya que se vayan con sus papás otra vez. Pero ¿qué pasa si el niño, pues mira, hace sus gracias y todo, pero pasa el tiempo y pasa 1 año y pasan 2 y pasan 3 y se quedó en esa etapa? Sucede a veces, lamentablemente. Espiritualmente sucede más. Sucede más. Entonces, pero el Señor quiere que nosotros no nos quedemos así. Entonces Él anhela que nosotros vayamos a la siguiente etapa, ¿verdad? La siguiente etapa es que sigue después de alimentarnos con leche.
Jesús tuvo una confrontación con el diablo, y en esa confrontación con el diablo, lo confrontó acerca de los apetitos de la carne y todo eso, y entonces Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene del Señor, ¿verdad? Entonces, la palabra es verdadero pan. Entonces, es como un nivel un poquito más alto, porque al niño le da leche toda la primera etapa, ¿verdad? Pero después el Señor te lleva a una etapa un poco más alta, donde empiezas a gustar de otras cosas, ¿sí? Algo que como niño no podías comer, ahora ya empiezas a comer. Ahora empieza a introducirse con los cereales, ¿verdad? Y le dan un poquito cereal o avena o yo no sé, lo que puede comer el niño, ¿verdad? Entonces es un poquito más. Y Dios así nos quiere llevar, nos quiere dar un poquito más. Cosas que a lo mejor en un principio no entendíamos, de pronto empezamos a entenderlas, nos empezamos a interesar en algo más, ¿verdad? Porque decir, a lo mejor si viene un niño y le dice: oye, vamos a hablar de los 7 jinetes del Apocalipsis, pues espérame, ¿verdad? Pues de qué se trata, como no vamos a abordar ese tema, vamos a hablar de la fe, del amor, de la justicia, de la verdad, de la santidad, porque es la leche, pues, es el fundamento. Pero hay cosas más profundas, hay cosas que son más, requieren una digestión mayor, ¿verdad? Entonces, ese es el pan que dice la palabra. Mateo 4:4 dice eso: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces la palabra de Dios es verdadera comida, no solo es leche espiritual, sino es un nivel más alto en el cual Él nos nutre, ¿verdad? Así como el pan nos nutre en lo natural, ahora ya le han echado mucho al pan, pero yo tanto que lo quiero, ¿verdad? Ahora dicen que no, pues es que ¿cómo se llama? El gluten y que no sé cuánto, ¿no? Antes pues ni había eso, ¿verdad? Yo me encontré con una persona y me dice: no, mira, la leche no la debe uno de tomar, porque la leche nomás es para los primeros meses, ya después no debe tomar uno leche. Le dije: pues yo lo único que sé es que la tierra prometida fluye leche y miel, ¿verdad? Entonces quiere decir que pues sigue siendo vigente la leche, ¿verdad? Que a lo mejor no le caiga bien, ya será otro problema que tenga, ¿verdad? Hay que orar por los alimentos, ¿verdad?, antes de comérselos, para que no le hagan daño. Entonces, una de las cosas que dice este versículo que acabamos de citar, Mateo 4:4, dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjese bien lo que dice: de toda palabra. No nomás del versículo que te gusta, ¿verdad? Porque a veces queremos: ay, este versículo está bien bonito y lo voy a anotar y me lo voy a memorizar. Y acá también dice, ¿verdad?, que hay que obedecer, ¿verdad? Acá también dice que hay que mantenerse, que hay que ser diligentes, ¿verdad?, que hay que buscar al Señor, que orar, que ayunar. O sea, es toda la palabra, no nomás las partes que nos gustan. ¿Qué hace el niño cuando le quiere dar al niño el brócoli, ¿verdad? El niño pues no va a querer, el niño quiere lo que le gusta, si es un dulce, si es algo, en cierta forma nos inclinamos por ciertas cosas, ¿verdad? Háblame de eso, ¿verdad? Háblame de que me va a ir bien. No me hables de que voy a pasar por dificultades, nomás háblame de que va a estar todo bien. Pues es un evangelio a modo, pues. Y Pablo decía: no he rehusado darles todo el consejo de la palabra de Dios. O sea, el consejo de la palabra de Dios es que Jesús dijo: en el mundo van a tener aflicciones. No es un mensaje muy popular, ¿verdad? No es: no, pues yo quiero tener aflicciones. No, pues no, la gente dice: ay, a ver si me puedo librar de ellas, ¿verdad? No quisiera pasar por ellas, ¿verdad? Pero a veces tenemos que pasar, crecemos a través de ellas, ¿verdad? Crecemos a través de las aflicciones. Pero el Señor quiere que nosotros vayamos a toda la Escritura, no solamente las partes que nos son interesantes o las que de alguna manera nos gustan. Hay otras que nos demandan, ¿verdad? Cuando dice: sométase toda persona a la autoridad, ¿sí?
maridos amen a sus esposas, ¿sí? Y dice a las esposas, ¿verdad? Respeten a sus maridos. O sea, esas palabras, esas partes también. Hijos, obedeced a vuestros padres. Todo iba bien hasta que, pues sí, la palabra tiene esas partes también, ¿verdad? Esas partes no las podemos quitar. No le podemos mutilar la Biblia, hacer una Biblia como estemos a gusto, ¿verdad? Y si los borrachos no entrarán al reino, pues no van a entrar, porque ahí están. ¿Sí? Ni los mentirosos, ni los engañadores, ni los defraudadores, ¿sí? Ni los que se echan con varones. En fin, toda esa parte tenemos que ir a todo, toda la palabra. Eso es lo que trae crecimiento a nuestras vidas y trae un balance realmente. Y entonces podemos empezar a ver la vida desde otra perspectiva, como el Señor la ve. Porque Él quiere que usted vea la vida como Él la ve. Él quiere que crezcamos nosotros. Dice Timoteo, segunda de Timoteo, creo que es Timoteo 3:16. No sé si es segunda o es primera, pero ahorita voy a ver. Sí. Segunda de Timoteo, ¿verdad que sí? Segunda de Timoteo 3:16. Usted hasta se la sabe de memoria, ¿verdad? Hombre, me tienen bien impresionado. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Es útil, dice toda. No hay partes a desechar de la escritura. Usted no puede desechar una parte de la escritura. Dice la escritura al final ahí en Apocalipsis, y el que le quite una parte de aquí, dice, yo quitaré su parte, ¿sí?, que tengo allá arriba, del libro de la vida. Quitaré su nombre del libro de la vida. Si usted renuncia a una parte, entonces tenemos que recibirla toda. Diga conmigo, yo la quiero toda. Eso es. No sé si usted se acuerda, hay un hecho muy importante que nos marca esto. Cuando los judíos o el pueblo hebreo celebró la Pascua, ¿se acuerdan que ellos vivían en Egipto? Eran esclavos en Egipto. Y ahí en Egipto a ellos les tocaba, pues ahora sí que un trabajo muy duro. Eran esclavos prácticamente. Y el Señor los sacó, y ese día que los sacó, después de todas las plagas que ustedes conocen ahí en Egipto, dice que ellos ofrecieron la Pascua. La Pascua consistía en un cordero, en un borreguito que iban a presentar, y ese cordero lo iban a sacrificar. Iban a poner la sangre en un depósito y de ahí iban a ponerle a la puerta para que el espíritu de la muerte no entrara a sus casas, ¿verdad? Dijo, pero van a hacer esto, van a comer el cordero. Si la familia es muy chiquita, júntense 2 familias, porque el cordero se lo tienen que comer todo. El cordero no se puede quedar nada de desperdicio. Entonces, o sea, había que darle hasta las patitas, todo completamente comerse, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que así es como nosotros tenemos que ver la palabra de Dios. Usted se la tiene que comer toda, desde Génesis hasta Apocalipsis. Usted no puede dejar nada de ella fuera, porque si deja algo fuera, usted también se queda fuera. Tan sencillo como eso. Si alguien dice, no, esa parte no. Hay algunas doctrinas que le quitan a la Biblia. Al original le han quitado para que vaya de acorde con su doctrina. Y en realidad somos nosotros los que tenemos que quitar prácticas de nosotros, para nosotros alinearnos a lo que dice la Escritura. No alinear la Escritura a como yo quiero andar, sino es yo alinearme a como dice la Escritura. Eso es que nosotros la recibamos completa, la palabra. Eso es lo que Dios quiere. Nada hay de la palabra que nosotros podamos decir, esto no. ¿Sí? Toda la palabra es útil, dice aquí.
Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Redarguir es como que, híjole, me convence, ¿verdad? Redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Dios quiere que usted y yo seamos perfectos. No se vaya con esa corriente que dice, no nací para ser perfecto, nací para ser feliz. No, no, nacimos para ser perfectos. Eso es lo que el Padre quiere hacer. Quiere que usted y yo seamos perfectos y Él nos va encaminando para allá. ¿Nos falta? Sí, pero para allá vamos. Vamos avanzando hacia allá. Porque aquí dice la palabra de Dios que eso es. O sea, la palabra va a llevarnos a la perfección. En la medida que la conozcamos y la vivamos y la apliquemos, va a llevarnos a la perfección. Dice, enteramente preparado para toda buena obra. Que no haya nada que usted no pueda hacer, en otras palabras. Que no haya nada que usted no pueda hacer por el conocimiento de la palabra que reposa en usted. Ese es el plan de Dios. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, ¿sí? Entonces que la palabra la podamos nosotros ir haciéndola parte de nosotros, ¿sí? Parte de nosotros. Cuando usted come algo, eso que come se hace parte de usted. Si no, tóquese la cintura. Entonces lo que uno come se va haciendo parte de nosotros, ¿verdad? Entonces los profetas eso decían, hallé tu palabra y la comí. O sea, vino a ser parte de mí, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios quiere que se vuelva parte de nosotros. Que se vuelva parte de nosotros. Entonces, en un inicio es la leche espiritual y Él nos lleva al pan, ¿sí? Y luego nos lleva un poquito más allá. Entonces nosotros vamos camino a la madurez, pero empezamos con leche. Gracias, hijita. Empezamos con la leche y luego seguimos con el pan. Invariablemente pues vamos a llevar a la carne, al alimento sólido. Al niño es así. Nosotros nos pasó cuando nuestros hijos estaban chiquitos, pues que nos dijeron que hay que darle al niño la NAN. En aquel tiempo era la NAN, yo no sé qué leche usan ahora. Era la NAN 1, que era la primerita que se le daba a los niños. Y nosotros pues le dábamos NAN y ya pasaron 1, 2, 3, 5, 10 meses y con la NAN 1. Y ya cuando fuimos al doctor y dijo, ¿y qué leche le dan? Pues la NAN 1. Oigan, hombre, si ya debiera ir en la NAN 5, pues nosotros nomás tenemos el 1. Pero no nos podemos quedar con la pura leche, tenemos que ir a los cereales, ¿verdad? Y después, pues el niño se le puede empezar a dar papilla, ¿verdad? Ya puede comer cosas más nutritivas, ¿verdad? Se le puede empezar a dar alguna fruta picada y todo eso, ¿no? Pero la palabra de Dios también asemeja algo así. Dice ahí en Hebreos capítulo 5, Hebreos 5:12, dice que también hay un avance en la dieta del creyente, ¿sí? Que no solo se queda con la leche ni con el pan, sino que va más allá, ¿sí? Y dice, porque aunque ya deberían ser maestros, sí, lo tenemos aquí, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, ¿sí? Entonces debiéramos estar comiendo alimento sólido, un ribeye, pero no le tiene que dar la mamila, todavía no puede con aquello, no puede con el alimento sólido. ¿Por qué? Dice, porque aunque ya debieran ser maestros, después de todo el tiempo que han pasado, no han permitido. ¿Por qué? Porque la leche ha estado adulterada,
porque el alimento que debiera ser 3 veces al día, pues lo tomo una vez a la semana, o lo tomo una vez cada 15 días. Entonces el crecimiento, pues obviamente es notorio. El crecimiento de la persona va a ser notorio. A la gente, a los discípulos, ¿qué le decían? Se les notaba que habían estado con Jesús, pues estaban con el pan de vida todos los días, caminaban con Él todos los días, estaban escuchando las parábolas, las historias, estaban viviéndolo todos los días. Entonces su crecimiento, estaban asombrados, ¿verdad? Cuando Pedro se paró y les dio un discurso. Oye, ¿esos quiénes son? ¿De dónde aprendieron letras? Si son los pescadores mal hablados de la puntilla, ¿no? Que hablaban así. Oye, ahora mira cómo hablan, ¿no? ¿Por qué? Por causa de lo que comían. Porque estaban comiendo del pan de vida, ¿verdad? Entonces, a nosotros se nos tiene que notar lo que estamos comiendo. Se nos tiene que notar. Hablando espiritualmente. Bueno, y naturalmente también. No podemos ocultar eso. Entonces, ¿qué es lo que estamos comiendo nosotros? Aquí dice, debiendo ser ya maestros. O sea, le está diciendo, después de todo ese tiempo, los discípulos de Jesús anduvieron con Jesús alrededor de 3 años. Fue lo que duró el ministerio de Jesús. En esos 3 años caminaron con Él, fueron enseñados por Él. Y Jesús se fue y los dejó enteramente preparados. 3 años. Esa fue su universidad. Con Jesús 3 años, y con eso los capacitó, y obviamente no los dejó solos, dejó al Espíritu Santo para que siguiera con ellos. Lo mismo con nosotros, pero a veces nosotros no aprovechamos el tiempo como debiéramos aprovecharlo. Entonces nuestro crecimiento por eso a veces sufre baches, sufre periodos, porque a veces nos alejamos. A veces gente viene y viene y viene y de pronto se aleja una temporada y después regresa y sigue. Entonces todas esas pues retrasan el tiempo de madurez, ¿verdad? Porque Dios quiere que nosotros todos sin excepción, todos estemos maduros. Y con madurez yo quiero hablar acerca de madurar. Tiene que ver con la práctica, con lo que hacemos constantemente, porque aquí dice lo que acabamos de leer. Dice Hebreos, otra vez lo podemos poner acá. Dice, lo voy a leer aquí en esta versión que tengo. Dice, porque aunque ya debieran ser maestros, de nuevo tienen necesidad de que se les enseñen los principios elementales de las palabras de Dios. Hay principios que no cambian, esos están firmes, ¿verdad? Esos principios elementales tienen que ver como el arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, ¿sí? De la resurrección de los muertos, del juicio eterno, ¿sí? Todas esas son doctrinas que están, esas no cambian, uno debe saberlas esas. Es parte de la infancia de un creyente, debe saber esa parte, la imposición de manos también está ahí. Entonces todas esas doctrinas debemos de conocerlas, ¿sí? Es parte de la leche espiritual, ¿sí? Pero dice, cuando veo que no has madurado, entonces tengo que volver a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice también, y han llegado a necesitar leche y no alimento sólido, porque todo el que participa solo de leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, pues es un niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, quienes por la práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando usted conoce la palabra de Dios, entonces cuando le están platicando algo, sus sentidos deben de estar preparados, ejercitados, y escucha uno algo y dice uno, no, porque acá dice esto, y uno aprende a discernir entre lo que está bien y lo que está mal, lo que está aprobado y lo que está reprobado,
pero la misma palabra que has escuchado está presente contigo. Y estás escuchando una situación y dices tú, esta situación está incorrecta. ¿Por qué? Porque se está violando la palabra que dice esto y en ese momento. O sea, tus sentidos se ejercitan en el discernimiento del bien y del mal. Si hay gente que dice, oye, pues fíjate que fulano, pues a él le gusta tomar los fines de semana. Bueno, pero no se sale de la casa, nomás está ahí en la casa, ándale. O sea, para esa persona no está mal. Pero la palabra dice, los borrachos no van a entrar. Él no dice si se emborracharon en la casa o en la cantina o en la fiesta. Él dice, los borrachos no van a entrar. O sea, no me digas que porque se emborracha en la casa y tranquilamente con los amigos, no está mal. O sea, sino es que ese discernimiento entre lo que está bien y lo que está mal, pues no está centrado. Y entonces la persona, y como eso, es como cualquier otro pecado, pues, que usted pueda decir. Bueno, pero era una mentirita nomás porque, pues para que no se sintiera mal. Es mentira. No hay escala en las mentiras. Esta es mentira y esta es mentira y las dos le van a sacar. Le van a impedir entrar. Entonces, el discernimiento de lo que está bien y lo que está mal tiene que aprenderse, tiene que ejercitarse. Entonces, la palabra de Dios es la única norma, es la norma que nos dice qué está bien y qué está mal. O está bien o está mal. O es blanco o es negro. No hay pintos. ¿Ah? Con la palabra de Dios. Jesús fue muy claro. El que conmigo no recoge, desparrama. El que no es conmigo está en mi contra. O sea, así es de determinante. No le digo esto para que se asuste. Le digo esto para que se espante. ¿Ah? Porque es verdad. Así es como tenemos que vivir. Y Él quiere llevarnos a ese nivel de entrega, a ese nivel de perfección, a ese nivel donde haya temor en nuestro corazón. ¿Sabes qué? No puedo hacer eso yo. Eso no está permitido para mí. Yo me tengo que apartar de eso. ¿Sí? Y si está escuchando algo, yo no quiero ser partícipe de eso. O sea, eso es cuando nosotros empezamos a alcanzar madurez. Nuestros sentidos están ejercitados. Y sus sentidos se van a ejercitar porque los usa. Lo que no está usando, eso no le sirve, ¿verdad? Porque no lo está usando. Necesita aprender a usar sus sentidos. ¿Sí? Y necesita poder decirle a sus hijos, a sus hijas, a su esposo, a su esposa. O sea, tenemos que estar siendo confrontados con la palabra. Eso es nuestro crecimiento. Por eso le digo, el camino a la madurez es eso. Ese es el alimento sólido cuando ya podemos nosotros analizar una situación. Decíamos Tere y yo, viene una persona y nos contó situación que está pasando y me gustó porque yo estaba escuchando a Tere que estaba dándole consejo y le dijo Tere, ok, ya te escuché. Ahora voy a escuchar la otra parte. ¿Sí? Porque no se puede juzgar a algo si nomás escucha uno en una parte. ¿Verdad? Porque uno va a decir, no, pues yo soy bien bueno. Pero la otra parte, olvídate. ¿Verdad? Y cuando escuche uno la otra parte, va a decir la otra parte, pues yo soy bien bueno, pero... Y entonces uno puede entonces juzgar. Dice la palabra de Dios así, que la ley no juzga a un hombre si no escucha las dos partes. Es importantísimo escuchar las dos partes, ¿verdad? Dice ahí un proverbio que dice ahí, Proverbios 18, 17. Es un proverbio muy conocido, quizás hasta se lo sabe de memoria, yo no sé, pero dice, justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Pues yo decía esto, no, sí, pero esto y esto también está. Entonces tenemos que aprender, ¿sí?, a juzgar asuntos. ¿Sí? El hombre maduro, la mujer madura, aprende a juzgar asuntos. No aprende a juzgar personas.
Nosotros no somos para juzgar personas. No podemos juzgar a nadie. No nos está permitido. Dice la Escritura, no juzguéis y no seréis juzgados. Pero sí tenemos que juzgar asuntos. Lo que hizo Tere está mal, por un ejemplo. Lo que hizo Dulce no está bien. Yo no puedo decir, Dulce está mal, estoy juzgando a Dulce. No, estoy juzgando la acción de Dulce, estoy juzgando la acción de Ludi, estoy juzgando la acción de César. Así estamos juzgando acciones, juzgando asuntos, pero no juzgando personas. Porque si no, nosotros descalificamos a una persona. Y esa no es tarea. Cuando yo me empiezo a juzgar gente, pues yo ya tomé el lugar de Dios. Y líbreme de hacer algo así. No podemos juzgar a las personas. A veces esa persona, yo le he dicho, en ocasiones platicamos Tere y yo, le digo, esa persona, en otro tiempo lo que teníamos de esa persona es que hacía esto y esto y esto. Y yo puedo estar pensando de esa persona en base a lo que yo sé. Le digo, pero ¿quién te dice si esa persona después tuvo un encuentro con el Señor y le pidió perdón a Dios? Y Dios ya la perdonó. Y yo sigo pensando de esa persona mal. Pero esa persona está re bien con Dios. ¿Verdad? Y yo me quedé pensando. Por eso yo no puedo estar pensando mal de las personas, pensando mal de alguna acción. Pero de ahí en fuera la persona es parte tenemos que aprender esa parte, ¿verdad? Entonces, yo le quiero decir que madurar requiere práctica, requiere que usted esté usando la palabra, que el conocimiento que tiene de la palabra lo esté usando constantemente, ¿verdad? Que sus sentidos estén ejercitados, ¿verdad? Que cuando usted diga, aquí hay algo, pues pregúntele al Señor, deténgase, no tome la decisión precipitadamente, espérese hasta que Dios le lleve verdaderamente a donde le quiere mover, ¿verdad? Hay que volverse perspicaces, ¿verdad? Esa es responsabilidad de nosotros. Hay que reconocer lo que se diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. No en lo que yo pienso, sino en lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice esto está mal, aunque todos lo acepten, eso está mal. Y si dice está bien, aunque todos lo rechacen, eso está bien. Tenemos que tener, esa es la norma bajo la cual nosotros tenemos que juzgar. Y así es como nosotros vamos a crecer, desde tomar la leche espiritual, de comer el pan, e irnos al alimento sólido. Ahí nos quiere llevar el Señor a todos. Pero, pues obviamente que el proceso de crecimiento no es automático. Es que uno está. Dios ama el proceso. La misma naturaleza le dice eso. Desde que ve un árbol cómo produce una planta, la siembra, crece, florece, da fruto y se cosecha. Así es. Todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Si usted está estudiando la palabra, se toma un tiempo, medita en ella, usted para cuando acuerde, va a ser que se va a dar cuenta que muy poco se está equivocando. Pero es porque usted está pasando tiempo con la palabra, está meditando en ella, ¿sí? Y la está poniendo por obra. Entonces su nivel de falla se va a ir reduciendo, se va a ir reduciendo. Su nivel de equivocarse. Eso es lo que el Señor quiere. Ahora, conscientes de algo muy importante. No quiero dejar pasar esa parte, que a veces el crecimiento se detiene. El crecimiento se detiene, pero no se detiene por causa del Señor, se detiene por causa de nosotros. Dice ahí en Efesios 4:14, si quiere verlo conmigo. Dice, ¿sí lo encontró?
Ya lo tenemos acá, sí. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Dios no quiere que te quedes como niño, ¿sí? Es importante que piense eso. Dios ama a los niños, ¿sí? Dios ama a los niños. Dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. O sea, está manifiesto que Dios ama a los niños. Pero dice, no quiere que sigamos siendo niños más que en el tiempo apropiado para ser niños. Después de eso dice, porque el niño, pues lo puedes mover para acá, lo puedes mover para allá. Puede ser engañado con mucha facilidad, puede ser manipulado con mucha facilidad. Pero Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que avancemos. Que si usted está escuchando un mensaje, usted diga, déjeme ver si lo que está diciendo el pastor tiene razón. Déjeme ver si es verdad lo que está diciendo. Eso a Dios le agrada. Que lo haga con lo mío y con lo que escuche donde quiera. Que usted escuche si lo que yo estoy diciendo es la verdad. Si tiene soporte bíblico lo que yo le estoy diciendo. Porque lo que decimos aquí tiene que tener un soporte. De lo contrario son opiniones, y de las opiniones de la gente usted no tenga miedo. Tenga miedo de lo que Dios dice y usted no lo está haciendo. De eso sí vale la pena tener temor. Pero de lo que la gente dice que no tiene nada que ver con la palabra, pues no les teman, no teman eso. Pero aquí dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, la palabra de Dios nos advierte, es una advertencia, que si no conocemos podemos ser llevados en una doctrina de error, en una trampa. Podemos ser engañados. Usted tiene que conocer la palabra y ver que efectivamente lo que la palabra dice es lo que se está enseñando, ¿verdad? Entonces, esta parte de la Escritura, si usted lo ve un poquito más atrás de lo que acabamos de leer, dice la Escritura que Él mismo instituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios puso autoridades para edificar el cuerpo de Cristo. Es una parte que depende de Dios, de la estructura que Dios creó. Dios las creó así. Y entonces nosotros podemos pasar por alto la autoridad, hacer las cosas como nosotros queremos, o nosotros podemos decir, bueno, por alguna razón tengo esta autoridad. ¿Puedo pasar por encima de ella? Sí, puede pasar por encima de ella. ¿Va a ser bueno para mí? Eso es algo que usted se va a dar cuenta. Sí, el pasar por encima de una autoridad que Dios establece. Entonces la autoridad que Dios nos da como norma es su palabra. Su palabra es la autoridad. Sí. Si nosotros pasamos por encima de la palabra, entonces seguramente vamos a estar en problemas. Porque esa es la norma que Él nos da. Y el pasar por encima de la palabra va a crear un detenernos, ¿sí? No, va a cesar nuestro avance por causa de eso. Y dice que Él puso todas esas autoridades también, la palabra, y Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para esa tarea. Usted puede decir, bueno, yo no necesito eso, yo puedo decidir por mí mismo. Usted puede hacerlo. Pero todo eso está estructurado para que ya no seamos niños fluctuantes. Es el contexto de ese versículo. No quiero exaltar a los pastores, ni mucho menos, pero es parte del contexto de lo que está hablando. No lo podemos separar, ¿verdad? Porque si no sería sacar un verso del contexto. Entonces, en el contexto que lo dices, ¿sabes qué? Yo he puesto autoridades, he puesto la palabra y he puesto autoridades para que ya no seas niño, para que no seas llevado de toda doctrina, de cualquier corriente,
Para eso se estableció toda la estructura que Dios hizo. Cuando nosotros nos sometemos a esa estructura, nosotros estamos seguros, porque es la estructura de Dios, es el plan de Dios, no es el plan del hombre, es el plan de Dios para que crezcamos. Y Él quiere que usted crezca, quiere que yo crezca, que crezcamos, ¿sí? Que le demos gloria a Él con los resultados que tenemos. Y Él va a permitir todo eso, toda situación que estamos pasando, tanto en la niñez, la necesidad de leche, nuestra adolescencia, nuestro disfrutar del pan, como en nuestra vida adulta, ¿sí? El alimento sólido. O sea, Dios nos lleva en eso. Y vamos a pasar por situaciones. Efectivamente, Dios tiene situaciones que va a permitir que sucedan en nuestra niñez. Va a haber situaciones que Él va a permitir que sucedan en nuestra adolescencia, digamos, espiritual. Y va a permitir situaciones que sucedan en nuestra vida adulta, espiritualmente hablando. Porque Él dice que cada una de las pruebas que nosotros enfrentamos han sido pesadas cuidadosamente por Dios. Y dice, sí puedes. Y la pone ahí nosotros. La prueba que tú y yo estamos pasando en este momento ya pasó por un análisis del Consejo Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y determinaron que tú podías con esa prueba. Y por eso la estás pasando. Porque vas a salir victorioso. No te va a poner una de la cual tú no vas a poder. Eso dice la Escritura. Dice ahí 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios 10, 13. ¿Sí lo encontró? Esa no se la había pasado acá, Luis, pero dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Diga conmigo, fiel es Dios. Eso es. Que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Qué hermoso cuidado Él tiene de nosotros. Él no va a permitir más allá. No, es que yo no puedo. Sí puedes. Le va a decir, sí puedes. Dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Por aquí descanso, ¿no? Él va a darnos la salida para que podáis, ¿qué? Soportar, para que podáis soportar. Dios tiene cuidado de ti. Yo quiero que te lleves ese mensaje. Dios tiene cuidado de ti. Lo que hoy estás pasando, tú estás totalmente capacitado para soportarlo y vas a salir victorioso. Amén. Entonces, eso es lo que Dios quiere para nosotros, que nosotros vayamos creciendo, que no nos quedemos como niños. No está mal ser niño. Ser niño, me refiero, es cuando uno apenas conoce el Evangelio. Apenas yo acabo de recibir a Jesús como mi Señor y Salvador. En ese momento yo me encuentro en un estado infantil, aunque tenga 30 años o 40 o 50 o los que sean. Soy un niño delante de Dios, un niño con necesidad de leche, que después va a tener necesidad de pan y después va a tener necesidad de alimento sólido, ¿sí? Pero cualesquiera que sea nuestra edad, ¿cómo se llama? De los años que tenemos, cualesquiera que sea, en el momento en que aceptamos a Cristo somos un niño. Somos un niño. Niñote grandote o un niñote chiquito, o sea, pero al final de cuentas niños. Y entonces vamos creciendo. Sí. Pero el problema sería que nos quedemos como niños después de tener el Evangelio con nosotros. Después de haber llegado a Cristo y quedarnos como niños. Dios no quiere eso para nosotros. Entonces, respetemos las autoridades, lo que Dios ha puesto sobre nosotros, respetemos la palabra, porque de esa manera es como nosotros vamos creciendo. Y Él nos va a ir llevando de gloria en gloria y de victoria en victoria. Ese es el poder de su palabra en nosotros. Entonces, ¿qué le parece? ¿Cómo se encuentra usted? Yo no estoy para juzgar quién es niño, quién es adolescente y quién es adulto. Eso usted lo va a juzgar, ¿sí?
delante de Dios. Su capacidad para decidir correctamente, para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Sí? Hay gente que dice, bueno, pero ¿qué tiene de malo? Yo he escuchado mucho esa frase, ¿qué tiene de malo? Pues fíltrelo por aquí. Si lo filtra por la palabra, se va a dar cuenta que es malo o si no es malo. Porque no es lo que los hombres digan que es malo, es lo que la palabra de Dios diga que es malo. Entonces esa capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo es lo que nos dice cuán maduros o inmaduros estamos, ¿verdad? Entonces usted piensa en eso. ¿Qué cosas a usted se le permiten hacer por la palabra? Y usted va a decir, bueno, pues está bien o está mal, ¿verdad? ¿A qué lugares se le permite ir o no se le permite ir? ¿Es bueno que usted vaya ahí o que no vaya? ¿Sí? ¿Es buena esa amistad o no es buena? O sea, ese discernimiento es el indicativo de la madurez. ¿Sí? Porque a veces vemos a una persona y decir, ¿sabes qué? Pues es que me cae bien esa persona, pero ni tú lo estás acercando al Señor y simplemente nada más estás siendo atraído a algo. No va a acabar bien eso. Entonces tenemos que ser muy sabios. No sé si me explico. ¿Sí me entiende? Porque es muy importante que usted se quede con esa claridad de que el Señor nos quiere llevar a madurez. Pero tenemos que aprender a discernir qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿sí? Ante los ojos de Dios. No ante los ojos de los hombres, ante los ojos de Dios. Eso es lo más importante. Lo que Dios aprueba y lo que Dios reprueba, ¿sí? Si sabemos eso, entonces vamos a estar muy, muy tranquilos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no va a tener pendiente. Va a estar simplemente tranquilo con sus decisiones. Entonces, ¿qué le parece si oramos juntos? Y le decimos al Señor, Señor, yo quiero madurar. Si usted tiene ese deseo en su corazón, si es que habéis gustado de la palabra de Dios, como dice el versículo que leímos al principio, piense un poquito en usted. No piense en otra persona, porque este mensaje es para usted. No es para su vecino. Este mensaje es para usted. Piense en su tiempo que le ha dedicado, en su vida personal. Es importante que usted piense en eso. Que usted pueda pensar y decidir, ¿le he dado el tiempo suficiente o lo he limitado? Mi crecimiento. Y una vez que piense eso, entonces yo le pido que hagamos juntos una oración y que podamos decirle al Señor, Señor, esta tarde quiero ser un cristiano maduro. Quiero seguirte a ti, seguir tu palabra. Ayúdame a pasar de la leche al pan y del pan al alimento sólido. Ayúdame a ver a los demás, Señor, así como tú los ves. No quiero juzgar a nadie, Señor, pero enséñame a juzgar los asuntos, las situaciones. Eso quiero hacer. Ayúdame con tu Santo Espíritu. Que yo me deleite en tu palabra. Que absorba tu palabra, Señor. Que se vuelva parte de mí tu palabra. En el nombre de Jesús. Pon hambre más en mí. Menos de mí y más de ti, Señor. Menos de mí y más de ti.
Eso es lo que yo quiero. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Voy a hacer una oración por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, aquí están tus hijos, tus hijas. Hoy tú los has escuchado, Señor. Han abierto su boca y te han expresado ese anhelo y ese deseo de su corazón. Yo te suplico, Señor, que tú los bendigas, que bendigas sus vidas, Señor, que bendigas su entrar, su salir, Señor, que bendigas, Señor, la meditación de sus pensamientos, que te sean gratos sus pensamientos, Señor. Guíalos, Señor, guíalos al crecimiento, Señor, a convertirse en hombres y mujeres maduros, Señor, que den testimonio de que tú estás vivo, que vives y reinas, Señor, que gobiernas, Señor, sobre esta tierra, que tienes todo control y dominio, Señor, que nada escapa de tu poderosa mano, Señor, en el nombre de Jesús. Yo bendigo sus vidas, sus familias, Señor, el trabajo de sus manos y su entrar y su salir, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Ayúdanos, Espíritu de Dios. Te necesitamos desesperadamente. Te necesitamos en nuestras vidas. Quédate con nosotros. Vete con nosotros a nuestros hogares, Señor, y enséñanos. Danos un corazón enseñable, un espíritu enseñable, de estar siempre dispuestos a recibir la enseñanza, la instrucción que venga de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele un aplauso al Señor, bendiga su nombre.